Hoy también es un día especial. Es un día en que recibiremos a nuevos miembros de la iglesia, recibiremos a nuevos hermanos que seguramente algunos ya venían también caminando en la fe en Cristo, no en nuestra iglesia, y hoy lo recibimos en nuestra iglesia. Mi deseo siempre es que todo el que asiste a este lugar llegue a ser miembro de la iglesia. Ese es mi deseo. Y cuando hay algún problema, cuando hay algún impedimento, cuando hay alguna situación que de pronto puede figurar en algún manual, pues yo trato de preocuparme porque avancemos en ese sentido. Por eso, como les digo, seguramente algunos de ustedes ya vienen sirviendo, otros posiblemente ya estén ocuparán algunos cargos de liderazgo, pero es fundamental hoy que recordemos las diferencias que hay entre el reino de los cielos y los reinos del mundo. Es fundamental que a nosotros nos quede claro, porque estamos viviendo en un mundo donde la grandeza se mide por muchas situaciones diferentes a las que el Señor espera que esté midiendo nuestra vida. Y muchas veces esa grandeza se mide por un lugar que se ocupa, se mide por el reconocimiento que se recibe, se mide por lo que se tiene. Incluso desde pequeños, no sé si todos están de acuerdo conmigo, pero desde pequeños nos están diciendo: tiene que traerme las mejores notas. Ojo, porque tiene que ocupar el primer puesto. Cuando vamos a una carrera de atletismo no vamos por la medalla de barro, vamos por la medalla de oro. Siempre estamos tratando de ser el mejor. Pero esa mentalidad hay que entenderla a la luz de la palabra, y a veces esa manera de concebir el reino del mundo lo llevamos al reino de los cielos. A veces servimos, pero estamos esperando todo el tiempo ser reconocidos. Estamos esperando todo el tiempo que nos estén alentando, que nos estén indicando lo buenos que somos para una y otra actividad. A veces estamos esperando que nos alaben y nos perdemos realmente el valor del servicio. El pasaje de hoy, que hoy vamos a estudiar, nos va a mostrar algo que es completamente humano. Es un pasaje de los más humanos que yo he visto en la palabra y entre los discípulos del Señor Jesús. Dos discípulos se le acercan al Señor con un deseo en su corazón. Y en medio de esa situación, Jesús nos regala su enseñanza. Y su enseñanza es profunda, lo que significa ser grande en el reino de los cielos. Por eso el título que le di fue La diferencia de los dos reinos. Y por favor abran sus Biblias en Marcos 10, versículos 35 al 45. No vamos a leer toda la porción para ir avanzando, porque vamos a ir versículo por versículo. Yo trato siempre de hacer la predicación expositiva y no temática, para que vayamos descubriendo lo que la palabra nos va diciendo. Marcos 10, 35 al 45. Y la preposición que nos deja este pasaje es una frase: la verdadera grandeza del reino de Dios no consiste, mis hermanos, en ser servidos. Es muy diferente. Y hablando un poquito del contexto, estos hechos ya suceden cuando el Señor estaba finalizando su ministerio.
Ya faltaban muy pocos días para que Él fuera flagelado, fuera crucificado y Él hubiese entregado su vida. En muchas parábolas, Él estuvo enseñándoles lo que significaba el reino de los cielos. Había compartido con sus discípulos más de 2 años seguidos, permanentes estuvo Él con sus discípulos. Ellos recibieron todo el tiempo sus enseñanzas. Pero resulta que Israel esperaba un Mesías diferente. Israel esperaba un Mesías guerrero, un Mesías político, un Mesías con capacidad para derrotar a Roma y para poderse ellos librar de la represión en que estaban. En esos 2 años que Jesús estuvo con ellos, al parecer no entendían lo que hasta el momento el Señor les estaba diciendo y lo que les estaba indicando de lo que implica pertenecer al reino de los cielos. Y las enseñanzas que nos deja este pasaje tiene 3 principales bloques. Y el primero es el deseo del corazón humano, lo que nosotros guardamos en nuestro corazón. Lo primero que vemos en este texto es cómo el corazón humano puede desviarse, incluso, mis hermanos, estando cerca del Señor. Podemos desviarnos en nuestros deseos perteneciendo a su cuerpo, perteneciendo a su iglesia. Estando a los pies de Cristo podemos estarnos desviando. ¿Cuánto diéramos muchos por haber estado al lado de Jesús? Pero de pronto hasta habíamos sido fariseos en lugar de ser los discípulos. Y dice el versículo 35, y ahí viene la petición reveladora. Entonces Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y observemos aquí la actitud que estos discípulos tienen. Estos discípulos no están llegando a donde el Señor a decirle: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que nosotros hagamos en tu nombre? Sino lo que le estás diciendo es: Señor, haz tú lo que nosotros te estamos pidiendo. ¿Y esto qué está revelando? Esto está revelando una fe inmadura. A veces estamos en la iglesia, pero no entendemos lo que significa el camino de la madurez en la fe, porque ellos estaban centrados en sí mismos. Muchas veces nosotros estamos haciendo lo mismo. Y en lo que más se nota, mis hermanos, es en la oración. Hace unos minutos estábamos terminando Acadi y tenemos un estudio sobre el ayuno y la oración que vamos a discutirlo en la próxima clase. Pero en la oración también entendemos nuestra madurez. A veces hay muchos que oran no pidiendo la voluntad de Dios, no pidiendo que sea Dios el que los guíe en sus vidas, sino que muchas veces lo que estamos es poniéndole a Dios que respalde nuestros deseos. No los deseos que Él tiene para su pueblo, sino que respalde nuestros deseos. Incluso la Biblia dice en Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice la palabra. Hagan de cuenta ese hijo que se acerca al padre cuando necesita el dinero. Solo cuando necesita el dinero es cuando se acerca y es cuando más cariñoso es con el padre. A mí me venía pasando incluso con Diego, con nuestro superintendente. Él me llamaba mucho a mí, todas las semanas me llama y todas las semanas hablamos, ¿sí? Y al principio de este ministerio, de haber llegado yo a Madrid, yo lo llamaba en cosas puntuales, y esas cosas puntuales a veces, la gran mayoría era problemas.
Y llegó un día y me dijo: pastor, cuando usted me llama yo me preocupo. Cuando yo veo porque yo siempre le colocaba un mensaje: Diego, ¿podemos hablar? Y él me decía: cuando yo veo ese mensaje que usted necesita hablar conmigo, me preocupo porque inmediatamente pienso que hay un problema. A veces estamos utilizando al Señor de esa manera, utilizando al Señor erróneamente. Así es de que también nos enseña, a pesar de todo, este pasaje, a mirar cómo estamos nosotros pidiéndole a Dios, cómo estamos orando. ¿Estás buscando realmente a Dios? ¿Estás buscando consagrarte tú? ¿Estás buscando que Dios te vaya guiando en tu vida? ¿O estás buscando las cosas que Dios te puede dar? Mis hermanos, una fe centrada en uno mismo nunca va a entender el corazón de Dios. Nunca entenderá el corazón de Dios. Nosotros tenemos que sumergirnos espiritualmente en la palabra y en Él, y en nuestra oración, para que Él nos vaya guiando. Nosotros no tenemos que guiar a Dios, es Él el que nos debe guiar a nosotros. Y viene la comprensión equivocada también del reino. Dice el versículo 36 y 37: Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. ¿En qué estaban pensando ellos? Seguramente en muchas cosas que nosotros pensamos. Ellos estaban pensando en un reino político, ellos deseaban posiciones. No habían entendido realmente lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios no se trata, mis hermanos, de posiciones. No se trata de ser visibles en un altar. No se trata de que nos miren con cierta reverencia. El reino de Dios se trata de corazones transformados. De corazones transformados, no de ocupar posiciones. Ellos querían la corona, como todos queremos la corona, pero no entendían todavía el valor de la cruz. Hoy el Señor está a la diestra del Padre, coronado de gloria, pero pasó por una cruz. Y muchas veces nosotros queremos las cosas así rápidas. Cuando yo llegué, desde que estoy misionero patrocinado y después global, una de mis tareas, y eso se los comento que muchos de ustedes no lo saben, de mis tareas que me van a calificar es que debo aprender inglés. Y a veces cuando voy a dormir, Señor, ¿cómo hago? Por ahí veía en alguno de ustedes, no sé en quién, veía un reel en el estado de WhatsApp, ¿sí? A alguien orando, creo que era a ti, en el estado, alguien orando porque iba a presentar un examen. Y a veces me encuentro yo en lo mismo. ¿Cuándo voy yo a aprender inglés? Pues cuando tenga tiempo para pasar por un proceso. Cuando me someta a un proceso para poder llegar a aprender el idioma. Muchos quieren la bendición, pero muy poco la obediencia. Llegar a la gloria de Dios, pero sin el sacrificio. Querer, mis hermanos, la gloria sin sacrificio es no entender el mensaje de Cristo. Él nos lo enseñó con su vida. Él nos dijo cómo era el mensaje, cómo era nuestra vida para llegar a la gloria de Dios. Y viene una ambición también, que esos no se quedan atrás. Los otros discípulos, los otros 10 no se quedaron atrás. Nos vamos a adelantar un poquito al versículo 41, porque dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Los otros 10 estaban molestos. ¿Pero por qué estaban molestos los otros 10? ¿Eran más espirituales? No, estaban molestos porque seguramente ellos también estaban esperando lo mismo. Seguro ellos querían exactamente lo mismo.
El problema no era de solo los dos, el problema era de todo el grupo. Y ahí empieza a revelarse el corazón humano. Dice Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nosotros no vemos los corazones, pero Dios sí está examinando el corazón de cada uno de nosotros. Y eso empieza a generar mis nuevos miembros, eso empieza a generar competencia silenciosa entre hermanos a veces. Competencia por llegar a un punto. Y realmente no basta con decirlo. Ellos lo dijeron. Dios también está viendo nuestro corazón. El orgullo, así sea oculto, también está contaminando nuestro corazón. Así esté oculto. Y el segundo concepto que encontramos en la palabra es el costo de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús, de lo que significa pertenecer a la iglesia. ¿Por qué yo enlazo el discipulado con la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque ser discípulo es pertenecer a la iglesia de Cristo. Por eso esos van de la mano. El uno no es sin el otro. Y Jesús responde no solo corrigiendo, aquí Jesús responde enseñando. Dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Ellos estaban ignorantes sobre el precio que había que pagar. Ellos no entendían aún el precio que había que pagar. ¿Cuántas veces les había dicho Jesús que tenía que padecer la muerte en manos de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas y de los maestros de la ley, y en manos de Roma? ¿Cuántas veces? 3 veces les había dicho ahí directamente a ellos, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Pero ellos no entendían realmente el proceso. Y qué fuerte que Jesús les esté diciendo, no sabéis lo que pedís. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Pero seguir a Cristo, lo que nos dice esta porción es que no es solo bendición. También implica pasar por la cruz. Todos los que estamos aquí, escúchenme iglesia, escúchenme, y el que se sienta con algo de sueño, se pone de pie y me sigue escuchando de pie. Amén. Escuchen esto con atención. Todos los que estamos en este lugar tenemos que pasar por la cruz. Todos, íntegramente todos. El Señor nos lo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si nosotros no estamos dispuestos a cargar la cruz de Cristo, no estamos aptos para pertenecer a su cuerpo, para pertenecer a su iglesia. Ellos, ¿cómo estaban caminando con Jesús? Como cuando nosotros firmamos, ustedes cuando van al banco y hacen un crédito o cuando toman un seguro, ¿no se han dado cuenta que le pasan como 9 hojas con una letra de menos de 1 milímetro? ¿Cuántos de ustedes la leen? Bueno, Janet la lee, pero la mayoría, sí, eso está bien. Y firmamos. Y es exactamente lo mismo. A ciegas estamos diciendo sí, aceptamos, sin conocer realmente el valor. Nosotros no podemos seguir a Cristo solo por su ofrecimiento. Debemos entender el compromiso de seguir a Cristo. Mis hermanos, nuevos miembros, ¿ustedes conocen el compromiso de seguir a Cristo? ¿Los nuevos miembros conocen? ¿Sí? Amén, pero un amén que se escuche porque parece que no conocen.
Es imposible, señores, seguir a Cristo sin cargar la cruz, cada uno de nosotros. Y aquí viene el símbolo de sufrimiento, que es una parte un poco más poética. Jesús continúa diciendo en los versículos 38 y 39: ¿podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Es una pregunta que le está haciendo. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. El vaso, la tipología del vaso en la Biblia representa muchas veces sufrimiento o representa juicio. Es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes están en capacidad de beber del vaso que yo voy a beber. Jesús estaba hablando de su muerte, Jesús estaba hablando de su sacrificio, pero les estaba diciendo a ellos que ellos también tenían que padecer ese mismo sacrificio. ¿Qué respondieron ellos? Podemos. Sí, venga y firmo. Podemos. Pero no sabían realmente lo que decían. Mis hermanos, es fácil decir yo puedo hasta cuando viene la prueba. Cuando viene la prueba es cuando nos alejamos. Cuando viene la prueba es cuando le decimos al líder: estoy desanimado. Cuando viene la prueba es cuando empezamos a echar reversa en un servicio que hemos iniciado. Cuando viene la prueba es cuando todo lo que con ánimo y con emoción dijimos se viene abajo. En esos momentos de la prueba, lo que debemos es afirmarnos en la cruz que Dios nos ha dado a cargar a cada uno de nosotros. Buscar quien me ayude a cargarla. Buscar quien me ayude cómo debo levantar esa cruz y llevarla en hombros. Debemos, iglesia, depender de Dios. Sin nuestra vida espiritual correcta, nosotros no podemos depender de Dios. Es el Señor el que nos va a dar la fuerza a nosotros para poder soportar y cargar la cruz. Ningún hermano, los hermanos nos aconsejan, los hermanos nos dan una mano, nos ayudan, pero es el Espíritu Santo que Dios ha enviado para que nosotros tengamos la valentía, tengamos la resistencia y tengamos el ánimo para nosotros poder cargar nuestra cruz. La cruz, iglesia, no es opcional en la vida cristiana. No es opcional en la vida cristiana. La cruz, todos tenemos que cargar una cruz. Pero Dios es soberano de cómo va a distribuir las cargas. Dice el versículo 40: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. No era ni siquiera Jesús el que les iba a decir si sí o no. Es Dios en su soberanía el que decide qué es lo que viene para cada uno de nosotros. Jesús nos muestra el reino. Jesús nos muestra cómo es que funciona el reino de Dios. El reino de Dios no funciona con favoritismos. El reino de Dios no funciona. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros los ministros, nosotros su cuerpo, nos podemos equivocar y nuestro corazón se puede inclinar por uno u otro, pero ese no es el reino de Dios. A veces la ambición, pero Dios es soberano. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Eso no depende de nosotros. La mejor manera de entender la soberanía de Dios en la tierra es como si viéramos a un juez perfectamente justo. ¿Tenemos jueces justos en la tierra? Muy difícil, ¿no? Muchos tienen intereses. Habrá uno que otro. Dios
permitirá y proveerá a alguno que otro juez justo. Confíen, mis hermanos, en lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Confiemos en lo que Él tiene para ti. Confíe en que Dios va a glorificarse en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Dios honra, mis hermanos, a quienes tienen un corazón humilde, a quienes tienen humildad para avanzar, a quienes son capaces de soportar. Y el tercer aspecto que es importante que es importante y que he destacado en esta porción bíblica sobre el servicio y sobre pertenecer a la iglesia de Cristo es el verdadero modelo que nos lo va a revelar la palabra, el verdadero modelo de grandeza. Y aquí llegamos al corazón del mensaje. Esta es la parte más importante del mensaje. Dice el versículo 42: mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Jesús describe el sistema del mundo. Jesús describe los reinos del mundo, la forma de autoridad del mundo: dominio, control, autoridad. Ahí van a ver en el lado izquierdo tienen, ese es el sistema del mundo. El jefe manda, el jefe lo llevan y los demás sufren por llevarlo. Pero les dice el Señor: pero no será así entre vosotros. El reino del Señor es un reino diferente y también lo estamos mirando. Es aquel que está listo para llevar, es aquel que está listo para hacer, es aquel que está listo para sacar adelante, para empujar, para guiar, para animar, para que aquel hermano que está triste, para aquel hermano que está con el ánimo abajo, yo que soy su hermano y que pertenezco al reino y que soy y que conozco y entiendo lo que significa ser un hijo de Dios, ser un servidor de Cristo, voy a ayudar a levantarlo. Así es de que este es la mejor manera de demostrar cómo es un jefe autoritario, un reino del mundo y un líder que sirve. No debemos limitarnos al modelo del mundo. El reino de Dios siempre va a estar invirtiendo los valores del mundo. El reino de Dios es completamente diferente. Dice la palabra que el evangelio es locura para el mundo. Y nosotros tenemos que caminar en la locura para el mundo, en la locura de Dios. Porque si nosotros no caminamos en ese evangelio, nuestro servicio, incluso en la iglesia, va a terminar pareciéndose al del mundo. Y viene ahí el llamado al servicio, versículos 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Está allí? Sí. Por favor, léanlo con detenimiento los nuevos miembros de la iglesia, léanlo con detenimiento y en lo posible léanlo en voz alta. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Aquí Jesús está redefiniendo la grandeza. Esa es la grandeza que Jesús espera de cada uno de nosotros. Grande no es el que manda, grande es el que sirve. Escuchen, iglesia, grande no es el que manda, grande es el que sirve. Jesús mismo vino y lavó los pies de sus discípulos y murió por cada uno de nosotros. Entregó sus vidas por cada uno de nosotros. Aquel que sirve en silencio, siga sirviendo en silencio. Aquel que sirve sin aplausos,
siga sirviendo. Si les toca un servicio que a veces no parece el servicio más decoroso o de pronto no es lo que desean, avancen, porque Dios va a mirar el corazón de cada uno de nosotros. Cuando yo inicié en la iglesia, yo me acuerdo que yo era ujier con mi esposa y pues nos paraban en la puerta. Y no me explico por qué, porque con la estatura no creo que diera la mejor imagen, pero paraba a darle la bienvenida a todos, a darle un abrazo, a sonreírle. Y cuando venían los eventos importantes de la iglesia, recuerdo que hubo unos conciertos ahí mismo en la iglesia, y en una oportunidad fue Alex Campos, en otra oportunidad fue el hermano, ¿sí? Ahí ya no estaba en la puerta, me mandaban a cuidar los coches porque se iba a llenar los coches. Y decía, Señor, si esa es la posición que a mí me toca, pues listo, vamos a cuidar los coches. Entonces, pero poco a poco fueron viendo que podía ayudar con parejas, podía ayudar en otro servicio, y hoy estoy acá no por posición de liderazgo, sino por mi afán de servicio. La posición es servir, la posición es mirar cómo puedo yo ayudar a llevar el pueblo de Dios, a llevarlo a otro nivel, a llevarlo a que camine en pos de Cristo. Todo aquel, mis hermanos, que esté dispuesto a servir, crecerá en el reino de los cielos. Nuevos miembros, todo el que esté dispuesto a servir, va a crecer en el reino de los cielos. El que no sirve, no sirve. Y el ejemplo es Cristo, dice versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Este mensaje es el centro del evangelio. Este es el mensaje que es el que culmina todo el evangelio, el que da toda la idea central del evangelio. Jesús no solo enseñó servicio, Él vivió el servicio hasta la muerte. La palabra rescate que está aquí en el versículo habla de pagar un precio por liberar a alguien. Él pagó el precio por liberarte a ti y por liberarme a mí. Cristo dio su vida por nosotros. Es ese rey que dejó el trono. Él estaba con el Padre, dejó el trono, bajó al mundo para pagar un precio, y un precio demasiado alto por su pueblo. Así es de que nuestro modelo, mis hermanos, es Cristo. La cruz es el máximo ejemplo de servicio. Este pasaje nos lleva directamente a la esencia de lo que significa pertenecer al reino de Dios. Todos los que estamos en las sillas de atrás y los nuevos miembros de la iglesia entiendan esto. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros errores, en nuestra vida absurda, y buscábamos nuestra propia gloria. Pero Cristo vino y Cristo se puso al servicio de la humanidad y murió por ella. El mensaje de servir no es otra cosa que el mensaje de Cristo. Si nosotros somos cristianos, somos servidores de Cristo y de su cuerpo, que es la iglesia. La verdadera grandeza no está en ocupar un cargo, sino en humillarse. Así es de que hoy la gran pregunta es: ¿qué tipo de grandeza estás buscando tú? ¿Qué tipo de grandeza buscan los nuevos miembros de la iglesia? La alabanza se ve muy bonita y todos queremos pertenecer a la alabanza, pero hay un ministerio acá
que cuando yo llegué, yo nunca en mi vida había visto un ministerio de aseo. Y cuando llegué me impactó tanto que yo hago parte también de ese ministerio. Esa parte de ese ministerio también es grande para el Señor. Muchos ministerios son importantes. Somos un cuerpo y tenemos que avanzar como cuerpo. Así es de que ¿están ustedes en capacidad de servir a Cristo? ¿Están con el deseo ustedes, mis hermanos, de servir a Cristo? Amén. Vamos a avanzar con Cristo, vamos a avanzar con su iglesia. Estamos dispuestos a discipularnos, estamos dispuestos a avanzar en el conocimiento de Cristo. Perfecto. Volvamos a repetir, la grandeza, la verdadera grandeza no se mide por cuántos sirven, sino por cuánto me sirven, sino por cuántos estoy dispuesto a servir yo. Amén.